Dios bendiga a todos mis hermanos que están ahí por medio de la página de YouTube. Santidad a Jehová, Edwin Pineda. Si usted tiene hermanos, conocidos, amigos, comparte este link con más hermanos y hermanas para que puedan gozarse juntamente con nosotros en esta hora que estaremos compartiendo la palabra del Señor. Así es que vamos a estudiar ya la palabra de Dios esta noche. Váyase por favor a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga dice amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 1, 9. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Primera de Juan. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Leeremos esta poderosa palabra y lo haremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos los hermanos decimos amén. Amén. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, oiga, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy lo va a leer usted al conteo de 3. 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al nombre del Señor. Creo que al hablar del tema del pecado es hablar de algo que Dios abomina y Dios aborrece, y es un tema muy extenso de acuerdo a la Biblia. Mas sin embargo, esta noche yo quiero enfocarme específicamente lo que hace el pecado cuando de cierta manera esclaviza al hombre y a la mujer, cuando el hombre y la mujer le fallan a Dios. Y quiero hablar específicamente lo que hace el pecado dentro de cada uno de nosotros, cuando nos destruye o cuando nos gobierna, cuando le fallamos al Señor. Por eso quiero predicar por el tema cómo el pecado te destruye por dentro. Ese es el tema de esta noche. Cómo el pecado te destruye por dentro. Bíblicamente, de acuerdo a la palabra del Señor, el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros que conocemos a Dios y que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que ahora tenemos el sello del Espíritu Santo y que tenemos la sangre de Cristo que nos ha rociado y nos ha limpiado de todo pecado, el deseo de Dios es que sus hijos nos mantengamos siempre limpios, nos mantengamos siempre santos, nos mantengamos siempre puros delante de su presencia. La Biblia a nosotros nos enseña que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Ahora, también el apóstol en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, el apóstol dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, siempre el cristiano que está en Cristo Jesús se va a esforzar para no caer en la garra del diablo y pecar contra Dios. Pues al hablar del pecado, hermano Edwin, ¿qué es pecado? Creo que todos entendemos que es pecado. Los diccionarios lo describen de diferentes maneras.
Hay diccionarios que describen el pecado como errar al blanco. Otros lo describen como quebrantar la ley de Dios. Otros lo describen como algo que ofende al Señor. Mas sin embargo, todo lo que hablamos de pecado sencillamente es algo que Dios lo abomina. Ahora, Dios en su deseo, Él quiere que sus hijos, que la iglesia se consagre, viva en santidad, viva solamente para Él. La Biblia dice, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el amor hacia Dios? ¿Y para qué es el dominio propio? Sencillamente para poder vencer todo ataque del diablo y no caer en pecado. Y de esa manera, por el amor que le tenemos hacia Dios, nos guardaremos para no fallarle. A su nombre sea la gloria. Mas sin embargo, escucha bien esto. Mas sin embargo, como Dios conoce cómo es el ser humano, como Dios me conoce a mí y como Dios lo conoce a usted, Dios sabe que dentro de su obra, dentro de su reino, dentro de la iglesia, de cierta manera habrán personajes o personas que le van a fallar a Dios. Dios lo conoce todo. ¿Por qué? Porque Dios, aunque nos trajo a su obra, a su reino, a ninguno de nosotros nos tiene como robot. ¿O cree que Dios lo maneja a usted a control remoto? No. Usted, aún dentro del evangelio, sigue teniendo libre albedrío. Dentro de la iglesia, usted sigue tomando sus decisiones y Dios la va a respetar. Mas sin embargo, hay decisiones que atentan contra Dios y contra su palabra. Entonces, óigalo bien, pero aunque estamos dentro del evangelio de la iglesia, Dios sigue respetándonos nuestro pensamiento, nuestro corazón, cuando no nos queremos dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como Dios me conoce a mí y como Dios lo conoce a usted, Dios sabe que van a haber personas que de cierta manera se van a descuidar y van a pecar contra Dios. Le van a fallar a Dios. Dios conoce el ser humano. Entonces, como Dios nos conoce a nosotros, Dios nos conoce que cuando el hombre se descuida y le hace caso al diablo, se deja minar su mente y su corazón por el enemigo, le va a fallar a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia cuando alguien le falla a Dios y cae en pecado? La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, el verso que hemos leído, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, cuando alguien le falla a Dios, Dios le da, óigalo bien, una cláusula a este personaje que si le ha fallado a Dios, tiene la oportunidad para poder regenerarse espiritualmente, tiene la oportunidad para poder restablecer una vez más su comunión con Dios. Ahora que está el detalle, podemos hacernos la siguiente pregunta. Hermano Edwin, yo le fallé a Dios, yo pequé contra Dios, yo, hermano, me descuidé y pequé contra Dios. Pero aún así, pecando contra Dios, hermano Edwin, yo confesé mi pecado. Pero aún confesándolo, yo y Dios en mi cama, yo y Dios en mi cuarto, yo y Dios en mi baño, me sigo sintiendo sucio. Me sigo sintiendo mal. ¿Por qué me siento así? Oiga, hay ocasiones que cuando el hombre le falla a Dios y le dice, perdóname Señor, perdóname, sigue sintiéndose sucio. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué vuelve a sucumbir al pecado? ¿Por qué después que le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Dios, decimos, no, ya no vuelvo a pecar, ya no vuelvo a pecar? Y después de una semana volvemos a hacer lo que dijimos que no lo íbamos a hacer una semana atrás. ¿Por qué después de un mes volvemos a practicar lo que dijimos un mes atrás que no lo practicaríamos? Usted sabe la gente que es esclava de un pecado sexual. La gente que es esclava de ver pornografía. Esa gente, estoy hablándole de cristianos
por esa maldición del pecado. Y dice, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer. Vuelven a cometer el pecado. Pero ¿por qué vuelven a sucumbir? Porque no se trata solamente, perdóname, Señor. No, esa gente, óigalo bien, necesita reconocer el pecado, ir donde el hombre de Dios, donde el ministro, el que tiene en ese momento el ministerio de la reconciliación. Porque cuando usted y yo pecamos contra Dios, no solamente es decir, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. No, en el momento que usted y yo pecamos contra Dios, se pierde, número uno, la comunión con Dios. Número dos, además de perder la comunión con Dios, número 12, el Espíritu Santo no puede habitar en una casa sucia, y por ende el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Número 3, ese ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado, esa amistad con Dios, se pierde. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿y ahora qué? Sobre todo alguien que participa, alguien que tiene un liderazgo, alguien que canta en la iglesia, alguien que toca un instrumento, alguien que predica en la iglesia, alguien que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, tiene que saber que no solamente de decirle perdóname, Señor, no, tiene que saber que en ese momento necesita ir donde alguien que tiene el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al hombre con Dios, como dice la palabra. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Y la gente dice, no, ya le pedí perdón a Dios. Como un evangelista salió por ahí. Este evangelista se comió la mujer de un pastor que cayó en adulterio. Lo descubrieron que cayó en adulterio. La mujer dice, bueno, salí embarazada, pero este niño es de tal personaje. Aquel evangelista dice, bueno, sí, yo caí en adulterio, pero este problema yo lo soluciono con 5 días de ayuno y oración. A su nombre sea la gloria. ¿Usted cree que van a bastar 5 días de ayuno y oración para decirle perdóname, Señor? No. Ese pícaro hay que bajarlo del púlpito para que no siga de sinvergüenza. Tienen que dejar de predicar y sentarse en una silla y tomar una disciplina. La gente cree que el evangelio, no, ya pequé contra Dios, ya le fallé al Señor, perdóname, Dios lo perdona. Pero el detalle es este. Hay pecados ocultos que si nosotros nunca lo confesamos, primeramente delante de Dios y luego con un hombre de Dios que tiene el ministerio de la reconciliación, que cuando pecamos perdemos ese ministerio, lo perdemos. Y que ore por nosotros para que Dios nos liberte de esa atadura de pecado. Ese pecado siempre nos va a seguir. Siempre nos va a seguir donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos. Yo le puedo mencionar a algunas personas. Me recuerdo sobre un varón que había algo en su ser, algo en su interior. Este varón le falla a Dios, peca contra Dios. Pero aunque confesó parte de su pecado, no quiso declarar todo lo que había hecho. No quiso confesar todo lo que había hecho. Esta persona comenzó a ver las deficiencias de la iglesia. Comenzó a observar las debilidades de la iglesia. Y claro, donde hay seres humanos hay imperfección. Hay imperfección. Se fue y dice, me voy. Le digo yo, el problema no está en la iglesia. El problema creo que lo tienes tú personalmente. No, es que aquí las cosas no están bien. Voy a ir a este lugar y allí voy a trabajar, aunque sea parte del mismo ministerio. Y le digo, donde quiera que vayas, vas a ver errores. Sale de aquí, escúchalo bien, no te estoy profetizando, pero donde tú llegues, lo mismo que viste aquí lo vas a ver allí. Ahorita mismo tú dices, no, el hombre está trabajando bien, pero donde quiera que vayas, tú siempre verás errores y pensarás que todos están mal y tú siempre estarás bien. Salió, se fue de aquí, se fue para otro lugar. Estando allí, lo mismo que pasó en la iglesia central le pasó allí. Y él dice, no, aquí también esta iglesia está patas arriba, este líder está patas arriba y todo está mal. Sale de ahí, se va a otro lugar. Al estar en ese otro lugar, él dice, vamos a trabajar mejor aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? El detalle es cuando hay cosas dentro de nosotros que no las queremos confesar. Hay ataduras que nos atan a nosotros, nos atan, nos gobiernan, y por mucho que queremos tener esa libertad para alabar a Dios, no lo podemos hacer.
esa libertad, porque hay ataduras que atan al hombre, cadenas del diablo que lo atan. Cuando el pecado te domina, cuando el pecado te vence, la Biblia dice que el que hace el pecado se hace esclavo del pecado. Amén. Y cuando el pecado te esclaviza, vamos a ver lo que hace dentro de ti. Vamos a observar lo que hace dentro de ti. ¿Qué es lo que el pecado hace dentro de nosotros cuando llega a nuestra vida? No solamente estamos hablando, ay, le fallé a Dios. Sí, yo entiendo que pecamos. Y cuando se peca, entiendo las cosas que vienen. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver, porque todos sabemos lo que hace el pecado. Cuando te destruye, viene la vergüenza y un montón de cosas. Pero vamos a ver lo que hace internamente. Lo que hace internamente dentro de ti. Cuando el pecado te domina. Cuando el pecado esclaviza. Cuando el pecado enseñorea a los hombres y mujeres que se dejaron vencer por él. Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Y quiero en esta noche resaltar 4 aspectos. Posiblemente hayan más, pero solamente quiero resaltar 4 aspectos que considero que es el tiempo que se me dará en esta predicación. Número 1, lo primero que el pecado hace dentro de ti cuando te esclaviza. Lo primero que hace dentro de ti es que pierdes la paz por completo. No hay paz. Pierdes la paz por completo. Y hay un espíritu de aflicción que donde quiera que andes te persigue. En la casa, en el carro, en el trabajo, aún en la iglesia, se pierde la paz. Y por mucho que quieras alabar a Dios, no se puede. Porque el pecado ha esclavizado al hombre. Y si no se confiesa ese pecado oculto, la paz no puede llegar. Aunque pase el tiempo, la paz cuando se quita del hombre, escúcheme, es terrible. Dice la Biblia, Salmos 38:3. Salmos 38:3. Anótelo, lo leen en casa y si no, búsquelo juntamente conmigo rápidamente. Salmos 38:3 dice la Biblia. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Oiga, un verso tremendo. Lo voy a leer por segunda vez. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Quiere decir que cuando el pecado esclaviza al hombre y a la mujer, no solamente es la aflicción de espíritu o la angustia del alma, sino que aún hasta nuestro cuerpo. El salmista lo expresa de esta manera. ¿Por qué Dios está airado con él? Por el pecado que había hecho. Él se sentía angustiado, enfermo, él se sentía desesperado. Y él decía, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Cuando el pecado llega al hombre y a la mujer, se pierde la paz. Se pierde la paz. Cuando se pierde la paz, oiga, pues pueden darnos lo mejor. Podemos estar en uno de los mejores lugares. Podemos estar en lugares que hemos disfrutado anteriormente. Pero cuando la paz se pierde y el pecado esclaviza, puede estar fuerte la presencia de Dios, pero la angustia, la desesperación que el pecado pone en el hombre, no hace que la persona sea feliz. Es lo primero que hace el pecado en el hombre. Lo primero que destruye la paz.
Y la paz que Cristo da, el mundo no la puede dar. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendré aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo así, hermano Elvin? En el Evangelio, oiga, en el Evangelio, la verdadera paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento humano. La verdadera paz que Cristo da, aunque esté la enfermedad, hay paz. Aunque esté el dolor, hay paz. Aunque venga el enemigo atacándonos como río impetuoso, el Espíritu levanta bandera en señal de victoria y siempre nos da paz. La paz que Cristo da es verdadera. Por eso es importante mantenernos firmes frente a todo ataque del enemigo. Oiga, el pecado va a querer quitarte la paz, pero usted le da la oportunidad o le dice: no, esa paz que Cristo me ha dado, el mundo no me la puede dar, ni tampoco me la puedes quitar. Entonces, usted depende. Segundo, lo segundo que hace el pecado dentro de nosotros, cuando esclaviza al hombre y a la mujer, lo segundo que hace es que pierdes completamente el gozo en tu corazón. Además de perder la paz, estoy hablando de las consecuencias internas, por dentro. No estoy hablando las cosas que se pierden por fuera. No estoy hablando de las situaciones que se pierden. Alguien me decía, hermano Edwin, cuando recién le voy a contar algo que pasó hace 11 años atrás, 11 años atrás. Y me decía: hermano Edwin, increíble todo lo que esta persona perdió por haberle fallado a Dios, por haber pecado contra Dios. Y comenzó a enumerarme cosas materiales. Yo también comencé a enumerarlas con él. Increíble todo lo que perdió. Estoy hablando de un pastor, un hombre que fue un consejero, un padre para todos nosotros. Y lamentablemente le falla a Dios, cayó en el pecado de adulterio. Este personaje tenía una iglesia de casi 200 miembros. Le falla a Dios. Y comienza a decirme: mire todo lo que tenía. Era dueño de un taller, lo perdió. Tenía grúas, las perdió. Casa propia, la perdió. Carros, los perdió. Estaba en un proceso de ciudadanía, no me pregunte cómo, pero perdió también eso. Su familia la perdió. Su esposa con sus 3 hijos los perdió. ¿Sabe qué? Comenzó a enumerar un montón de cosas materiales y dice: las perdió. Porque el pecado, cuando no lo queremos confesar, no solamente estamos hablando de las cosas internas, cuántas cosas a la vista de los ojos se pierden. Porque el pecado, la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída. Entonces, cuando no se confiesa el pecado interno, te destruye. Te destruye. Esas son las consecuencias exteriores. Pero ahora veamos las internas. Antes de que se vea lo demás. Oiga, antes que salga a la luz lo exterior, los negocios, las compañías, la familia, las cosas materiales, antes que salga a la luz las cosas materiales, lo primero que hace el pecado te destruye por dentro. Esas consecuencias interiores son terribles. Número 1, la paz. Número 2, el gozo. Estoy hablando cuando no se confiesa el pecado. Cuando no se confiesa el pecado. El gozo. Salmos 51:12. Salmos 51:12. Salmos 51:12. Dice la Biblia. Oiga lo que dice David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David dice eso?
La famosa oración del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que lo segundo que hace el pecado, cuando te esclaviza y pecas contra Dios, te quita el gozo. Hermano Edwin, pero ¿qué pecado puede quitarme el gozo? Usted sabe cuando le fallamos a Dios. Usted sabe cuando hay un pecado que se ha hecho, que es pecado de muerte, y se le falla a Dios, se pierde la paz, se pierde el gozo. Entonces uno siente cuando sabe que algo ha hecho no le agrada a Dios. Cuando el joven le falla a Dios, atenta contra Dios y hace cosas que son incorrectas, no se sentirá bien. Cuando el caballero le falla a Dios y sabe que ha hecho algo que no es correcto. Cuando hablo del pecado de muerte, no solamente puedo referirme al adulterio, no solamente a la fornicación, no solamente a ver pornografía. El joven no solamente masturbarse, eso es pecado contra Dios también cuando un joven se masturba. Eso es pecado contra Dios, porque está fornicando con su propia mano. No solamente estoy hablando cuando alguien roba algo que no le pertenece a él. El pecado cuando te esclaviza, tú sientes, o yo siento, cuando algo hemos hecho que no le agrada a Dios, y no hay paz, no hay gozo. Lo tercero que se quita de nosotros, cuando el pecado te destruye internamente. Lo tercero, por dentro te sientes como un anciano fatigado, cansado, con dolencia aún en tus huesos. Oiga lo que dice la Biblia, Salmos 32:3. Váyase a Salmos 32:3. Salmos capítulo 32, versículo 3. Mire cuando se calla el pecado y no lo confesamos. Estoy hablando del pecado que no se quiere confesar, que se mantiene en secreto, que se mantiene en silencio. Dice David de la siguiente manera: mientras callé, ¿qué fue lo que se envejeció en él? ¿Se envejecieron? ¿Qué dice? Mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió como mi verdor en sequedades de verano. Oiga, cuando no se confiesa el pecado oculto, mira lo que comienza a destruir internamente. Oiga, hasta no solamente estamos hablando de la paz, del gozo, aún vienen enfermedades emocionales, aún vienen situaciones y la gente dice: ay, me siento con depresión, me siento con depresión. Yo creo que la depresión o le abre puertas al enemigo por algo que ha hecho, pero también cuando el pecado enseñorea al hombre, no tiene libertad para alabar a Dios. La depresión, cuando alguien dice me siento con depresión, no tiene que analizarse. Si está bien delante de Dios, reprende ese diablo de depresión. Un cristiano no puede tener depresión, no puede. Y si siente depresión, algo tiene que estar pasando con él o con ella. Yo escuché a un esposo que de momento dijo: a mi esposa le ataca la ansiedad y le ataca la depresión. Estamos recién casados. Dije, qué extraño eso. Alguien con depresión. Yo sé que podemos estar angustiados, desesperados, pasar momentos difíciles, pero el Espíritu Santo siempre nos consuela. El Espíritu Santo siempre nos fortalece. Cuando alguien dice así, dije, bueno, hay que analizar esto. Si es una mujer que según ora, ayuna, se guarda y se siente así, es que algo tiene que pasar. Y de momento, a mi esposa le dice esta persona, esta mujer, que cantaran una música de Arney Moreno. No sé si recuerda a mi esposa, de Arney Moreno. Dije yo, aquí está el diablo escondido, dije yo. Ahí está el diablo metido.
Porque toda persona que le gusta escuchar música de Agnés Moreno, casi todos caen en depresión. Porque esta vieja de los altares no lanza bendición. Esta vieja satánica lanza maldición a todas las personas que escuchan esa música. Así como lo oye. Toda música de esta cantante de Agnés Moreno, esta música viene plagada con legiones de demonios. No importa que digas, ay hermano, pero es que se oye lindo. Mire esa música, un ángel llora. Dios mío, el diablo que va a estar llorando por querer hartar a un cristiano. Pero no. Toda música que alguien que oye a Agnés Moreno tenga cuidado. Esta mujer es satánica 100%. Agnés Moreno, un ángel llora. ¿Qué otra música por ahí? Ayúdenme por ahora. ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué otra música hay por ahí? ¿Cómo? Imagine, guardián de mi corazón. Está raro eso. Guardián de mi corazón. Entonces, cuando alguien escucha eso, mire, casi todas las personas que escuchan a esta mujer, es que a legua se le miran. No hay que tener discernimiento de espíritu para saber que esta vieja es satánica. Mírala cómo anda. Esta vieja se pinta las uñas de negro, se pone antimonio aquí negro. Esta mujer le gusta andar toda de negro. Dios mío, los movimientos exóticos que hace. Dios mío, la música, óigalo bien, el mensaje subliminal que lanza en la música. Entonces la gente cuando la oye, gente que está con depresión, con tristeza, mire, esa música no le va a dar gozo ni alegría. Esa música lanza maldición, tristeza y depresión al cristiano. Por eso yo le digo a todos los presentes, yo no conozco su vida privada, yo no sé qué música usted oye, yo no sé qué música usted oye en el carro, en la casa, no lo sé. Lo que sí le voy a decir, que hay que tener cuidado, porque no toda la música cristiana es de Dios. Hay música que entre comillas es de Dios y no es de Dios. Una música que a usted no le da gozo, no le da alegría, no ministra su espíritu, no ministra su alma, sino lo que hace es ensanchar la carne o entristecer el corazón, deseche esa música en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Imagínense, sacó la ansiedad. Oh, mi esposa me la estuvo enseñando hace como, 3 meses, ¿verdad? Por ahí. Ansiedad. Eso es satánico. Se mira hasta sangre ahí, parece, no me acuerdo. Hasta sangre. Se ve santería en eso. En un, ¿cómo le llaman? Libro, ¿cómo le llaman a esas cosas que sacan ahora? Ya no es un circo, ya no es un CD, una cosa, ya sale en YouTube esa locura. Pero imagínese usted, se ve santería, brujería, se ve el ocultismo. Todo lo de Dios es transparente. Lo de Dios es genuino, es puro, es limpio, es transparente, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, un cristiano tiene que observar qué lo está ministrando, qué está escuchando, qué está escuchando. Si algo usted no lo ministra, tiene que tener cuidado. No toda la música es cristiana. Aún los jóvenes tienen que saber qué escuchan. Hasta ahorita, gracias a Dios, estos muchachos, pues, la alabanza que entonan, una alabanza preciosa para el Señor. Pero aún en nuestras casas, en los carros, en la casa, en la escuela, lo que oímos con nuestros iPhones, tiene que ser algo santo. Un joven no puede escuchar reggaetón, ni perreo, ni salsa, ni merengue, que le llamen cristiano. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Señor, no puede. Tiene que consagrarse para Dios. Oiga, el pecado, las consecuencias internas son graves. Estoy hablándole algo, lo que pasa por dentro antes que se manifieste lo exterior. Cuando sale a flote lo de afuera, primeramente el pecado te destruyó por dentro. Cuando sale a flote lo exterior, primeramente el pecado te destruyó al interior. Y hablando de lo tercero, dice David, mientras caía se envejecieron mis huesos. David se sentía como un ancianito, agobiado, un hombre, un guerrero en la batalla. Se envejecieron mis huesos. ¿Qué eso es el pecado?